El INDEC todavía no habló, pero la inflación de abril está cerrando, según las consultoras privadas, en alrededor de un 2%. Es un retroceso respecto del mes anterior, de marzo, que había dado 2.6, incluso un retroceso en relación a febrero y enero. Parecen buenas noticias. La inflación está volviendo a registros de la época del secretario Moreno. ¿Son buenas noticias, Ezequiel? ¿De dónde proviene esa baja de la inflación? Bueno, la baja de la inflación proviene de la desaceleración del nivel de actividad y en muchos sectores, sobre todo de la industria, de la contracción. Pero te diría que también proviene de la caída del poder adquisitivo, Walter. Estamos frente al primer año de la era kirchnerista en donde el salario real, el poder adquisitivo del bolsillo de las personas, de la mayoría de los argentinos, va a caer, no va a aumentar. Y esto es una noticia, Walter. Es una noticia porque en los últimos 10 años la economía, el consumo ha sido una de las principales variables que ha traccionado el crecimiento económico, y ya el consumo en una economía como la Argentina no es solamente un fenómeno económico, sino también es un fenómeno social que tiene impacto en lo político. El consumo se derrumbó, el consumo está en el corazón del modelo económico del kirchnerismo, sí, que apuntó a los sectores más postergados, a los sectores retrasados. Exacto, en un principio lo apuntó como herencia de la recuperación que vino de la depresión del 98-2001, pisó las tarifas, exactamente, pisó las tarifas, y cuando la economía empezó a fatigarse, el kirchnerismo recurrió a lo que los economistas comúnmente denominan o llaman atraso cambiario, que es dejar el precio del dólar fijo mientras la inflación aumenta, y eso significa que los argentinos tenemos salarios más altos en dólares. Eso también provoca o provocó, mejor dicho, un boom de consumo en los últimos años. Por la vía del consumo, el kirchnerismo consiguió una identificación muy importante con los sectores más postergados, como decíamos. Exacto. Y ese es un vínculo que ahora está, por lo menos, está entrando en crisis, porque los sectores más atrasados no consumen, la economía está entrando en una etapa de contracción y de recesión, y además el ciclo político del kirchnerismo termina. Hay muchos interrogantes. Queremos hablar sobre el costado social y político del consumo. Sí, exactamente, porque acá la clase política ha aprovechado, no solamente con el kirchnerismo, el menemismo también ha recurrido en su momento al atraso cambiario y a la explosión del consumo por parte de las clases medias durante el menemismo. Hoy tenemos como invitado a Guillermo Oliveto, es un especialista en tendencias sociales y de consumo, titular de la consultora W. Hoy va a estar con nosotros, Walter. Nos va a ayudar a entender estos temas. Vamos a presentar el tema del día y nos sentamos con Oliveto. La inflación de abril está cerrando en alrededor de un 2%, según las consultoras privadas. Para el INDEC, el índice de precios de marzo ya había retrocedido a 2,6%, desacelerándose respecto a los índices de enero y febrero. Los aumentos anunciados en pasajes aéreos, trenes y combustibles despiertan dudas sobre el índice de mayo, aunque por el momento la inflación retrocede y vuelve a niveles anteriores a la crisis cambiaria. Pero, ¿es una buena noticia? Después de la devaluación de enero y la suba de tasas que encareció el acceso al crédito, los economistas hablan de deflación de demanda en un clima generalizado de recesión. Hay menos inflación debido a una fuerte caída en el consumo. Para la consultora EconViews, la producción industrial cayó 4,5% en relación a 2013. La producción de autos se derrumbó un 25,5% respecto de un año atrás y los patentamientos un 35%. Se vendieron además un 45% menos de motos. Ya hubo entre 12.000 y 14.000 suspensiones en la industria automotriz. Las ventas de electrodomésticos cayeron un 15% y según la CAME, también retrocedieron en abril las ventas minoristas. Los alimentos subieron menos por efecto del plan de precios cuidados que por la caída en las ventas. Además de sincerar los números de la inflación, en las últimas semanas el INDEC reconoció que en los últimos años el alza del PBI fue menor que la informada. Lejos de las tasas chinas de la época dorada, los analistas anticipan una caída del PBI de entre un 0,5 y un 2% para 2014. Con una fuerte impronta distribucionista y mediante la asistencia directa a los sectores más postergados,
El kirchnerismo hizo del consumo el motor de su modelo económico. Generó una fuerte corriente de identificación con los sectores populares, facilitándoles el acceso al crédito para el consumo de bienes durables. Pero el ciclo económico parece ponerlo hoy lejos de ese esquema. Este año será el primero en la historia del kirchnerismo en el que caerá el poder de compra del salario. Mientras transita el trimestre más favorable para la economía argentina en cuanto a la abundancia de dólares por la exportación. ¿Cómo revertirá el gobierno en el segundo semestre del año el freno de la actividad y la caída del consumo? ¿Alcanzará con la suma del mínimo no imponible y el cierre de las paritarias? ¿Qué consumo resulta hoy más afectado? ¿El de las clases altas, medias o bajas? ¿Cuál será el rol del consumo en la economía y en la política en los próximos meses? Estamos en Divina Comedia, vamos a hablar sobre la caída del consumo y el consumo en general en la Argentina. Estamos con Guillermo Oliveto, que es economista y es un especialista en tendencias de consumo, en tendencias sociales asociadas al consumo. Gracias, Guillermo, por estar con nosotros. Buenas noches. Primera pregunta tiene que ver con algo que mencionaba Ezequiel en la presentación. Este es el primer año el primer año del ciclo kirchnerista en el que va a haber una pronunciada caída del salario real. ¿Cómo va a impactar esto en el consumo y cómo crees, Guillermo, va a manejar el gobierno esa variable? Mirá, yo lo que diría es, en primer lugar, ya está impactando. Los números de este primer cuatrimestre, algunos datos son de primer trimestre, otros de primer cuatrimestre, son duros. Era previsible, presumiendo esta idea de una pérdida de poder adquisitivo que en el año puede estar alrededor de entre 3 y 5 puntos. Algunos economistas incluso proyectan más, dependiendo de cómo termine siendo la inflación y cómo terminen cerrando las paritarias, que ya muchas están en ese proceso. Si están cerrando aproximadamente 30 y se prevé 28-30 y se prevé que la inflación esté alrededor del 34 o aproximadamente por esos valores, claramente ahí tenés esa brecha de pérdida de poder adquisitivo. Un 5%. Un 5% promedio en el año, pero que es mucho más fuerte en estos momentos, en estos meses, claro, porque aquella cosa que yo planteé alguna vez de precios viejos y sueldos, precios nuevos y sueldos viejos, y que provocaba un desbalanceo en el poder adquisitivo de la gente, se dio en el 2012 y se dio en el 2013, pero balanceaba y volvía a ser positivo a favor del consumidor una vez que entraba la plata nueva, ¿no?, que se cerraban los acuerdos salariales. Este año parecería que aún luego de eso continuaría habiendo alguna pérdida de poder adquisitivo. Entonces, todo esto ha generado los números que ustedes mostraban muy bien en su informe, caídas muy fuertes en bienes durables, inclusive peores de las que nosotros habíamos proyectado a comienzos del año. Parecería que estamos en la peor parte del año, ¿no? Porque ese desfasaje entre precios y salarios, en conjunción con un recuerdo de un verano que generó muchísima incertidumbre, si vos mezclás eso, más 2 años que la gente ya viene trayendo la idea de que hay que acotar los gastos, que hay que optimizar el poder adquisitivo, que ya no estamos en el 2010 y 2011, que fueron 2 años de boom, que podríamos también llamar de fiesta, de consumo, sí. Todo ese cóctel junto hace que hoy la gente mire mucho más cómo gastar y te da menos 45% en unidades en motos en abril, que eso da 25% en el cuatrimestre, menos 35% de ventas de autos, son los 2 sectores que más están sufriendo. Ahí vemos las suspensiones, ahí vemos alguna compañía importante concesionaria entrando en convocatoria de acreedores, ahí donde más se está notando. Tecnología también está entre menos 10 y menos 15, y el resto ha salido a tratar de aguantar la situación con descuentos, con promociones. En el caso particular de los shopping han vuelto los miércoles, los jueves, todos los descuentos con las tarjetas y los bancos. Y consumo masivo, que naturalmente es lo que resiste mejor, porque comer hay que comer y son los productos más básicos y es lo que en general es más inelástico a este tipo de ciclos, ¿no? Te preguntábamos por las herramientas que tiene el gobierno para hacer frente a este escenario. ¿Cómo crees que lo va a abordar? Mira, yo lo primero que creo es que hay que entender la lógica de este gobierno, ¿no? Lo que este gobierno ha comprendido hace ya mucho tiempo es que el consumo para los argentinos tiene un profundo impacto en su identidad, ¿no? Este es un país prototípicamente de clase media. 8 de cada 10 argentinos se autodefinen como de clase media, cuando en realidad 5 de cada 10 lo son. Y en esa brecha, mucha incidencia tienen los bienes que podés comprar, lo que podés mostrar, el celular, la moto, el auto en un nivel un poco más alto, si te vas o no te vas de vacaciones. Sí. Es decir, el consumo para los argentinos es clave. Esto en su momento, como bien decían al principio, lo entendió muy claro Menem, cuando logra trabajar sobre la inflación para que la gente vuelva a estar en el shopping, en el supermercado y no en la calle, y lo entendió muy claro Kirchner cuando procura controlar el desempleo, bajándolo violentamente de 25 puntos a 7 que está hoy, o 6,5. También
queriendo tener a la gente no en los piquetes, sino comprando. Entonces, si hay un vector que une estos dos modelos casi antagónicos en muchos sentidos, quiere decir que los trasciende. Quiere decir que es algo que habla de nosotros como sociedad, no tanto de los gobiernos. Y lo que los argentinos ponen en el consumo es su característica de pertenecer a la clase media. Y en este país, si no sos de clase media, no sos. Por eso yo creo que comprendiendo eso, aspiracional de los sectores más postergados de pertenecer a la clase media o sentirse de clase media porque tienen memoria de clase media, porque sus padres fueron de clase media, porque esto es un país de histórica movilidad social ascendente, por más que haya habido procesos de descenso importantes. Entonces, mirando todo eso desde la política, lo que se ve es que hay una estricta correlación entre la imagen de la gestión oficial y la propensión a consumir y la evolución del consumo. Si vos mirás índice de confianza del consumidor e índice de confianza del gobierno, son prácticamente dos curvas que funcionan en espejo. Por lo tanto, dicho todo esto, mi hipótesis es que el kirchnerismo va a tratar de terminar el ciclo de 12 años con la economía lo más caliente que pueda, con la economía con la mayor cantidad de estímulos al consumo que tenga a la mano, y eso evidentemente va a tener algunos costos en los actores de la cadena de valor. Estamos viendo hoy en el supermercadismo y demás. Claro. ¿No? ¿Vos pensás que este año entonces ya el gobierno carece de las herramientas para enderezar esta situación? Porque estabas diciendo que ni aumentando el mínimo no imponible ni cerrando las paritarias va a estar a mano una recuperación del consumo. Va a estar Ezequiel mejor que ahora. De todas maneras, creo que es el año, entre comillas, para enfriar. El año que viene la Argentina se juega la próxima década de alguna manera, ¿no? Es una elección muy importante, una elección que uno, si tiene que ir al pasado, diría lo más parecida a la del 2003, una elección que no estaba clara, con varios candidatos competitivos y demás. Y mi presunción es que en ese año va a haber más dinero en la calle. Veremos de dónde viene, veremos cuánto, pero que no va a ser esta foto de marzo, abril de este año la que proyectemos para esta época del año que viene, que se van a estar cerrando las alianzas, que se va a estar en plena campaña cerca de votar en las PASO. Entonces creo que el año a atravesar es 2014, un año difícil. No quiere decir esto, contrario sensus, lo que se cree también en el oficialismo, que pueda darse un proceso similar al que fue 2009-2010. 2009 un año de gran caída del consumo, de retracción fuerte en bienes durables, de recesión en la economía, y un 2010 despegando de vuelta al 8. Parecería que no hay tanto carbón, ¿no? Claro. No hay tanto para poner en el asador, pero yo creo que van a poner en el asador todo lo que haya a mano. Quiero dejarte una pregunta para el bloque que viene. Vos mencionabas las tendencias de consumo de los sectores medios. ¿Qué pasa con los sectores bajos, los sectores que se han identificado en este proceso del kirchnerismo en los últimos 10 años? ¿Cuál va a ser el comportamiento y cuáles van a ser los estímulos, imaginás, que el gobierno puede llegar a implementar? ¿Cómo no? Nos lo responde en un minuto, ya volvemos. Yo volví a la escuela porque quiero un mejor futuro. Está bueno estudiar porque aprendes un montón de cosas nuevas. Volvé a la escuela es un programa del municipio de San Martín para que vuelvas a la escuela sin importar la edad que tengas. En 2013, 322 alumnos volvieron a la escuela. Este año ya son más de 1.500 los inscriptos. Animate vos también. Volvé a la escuela, te están esperando. Animate, te van a ayudar. Volvé a la escuela. Te acompañamos. Municipalidad de San Martín. Vení, jugá, divertite. Aquí todos los días son especiales. En los casinos de la provincia de Córdoba, la diversión está asegurada. ¿Conoces el botón de alerta? Es la nueva aplicación gratuita de Provincia Seguros. Con solo pulsar un botón, envías al instante múltiples alertas de seguridad con la dirección exacta en la que te encontrás. Nos interesa tu seguridad. Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Brown, pasado, presente y futuro. Almirante Brown, ciudad de las artes y las ideas. 25 organizaciones representativas de toda la sociedad ya están trabajando para mejorar la ciudad donde todos queremos vivir. Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires.
Estamos con Guillermo Oliveto, que es consultor, economista de la consultora W, especialista en tendencias de consumo. Le estamos preguntando acerca de qué pasa con el consumo en el 2014, cuando claramente está deprimido por la depresión, por la retracción económica. Y te preguntamos hace un momento qué está pasando con el consumo de los sectores populares, los sectores más bajos. Los sectores populares están sufriendo más que proporcionalmente con respecto al resto. Obviamente tienen menos herramientas a la mano. Lo primero que hay que entender ahí es que la Argentina es una economía que tiene entre 35 y 40% de informalidad. Esos procesos de informalidad lo que generan es una capacidad mucho más rápida de hacer la contracción o el ajuste. Mucho de esa informalidad tiene que ver también con la propia dinámica económica. Supongamos en la gastronomía y en una cosa que cualquiera puede entender como puede ser una propina, que por ahí en alguna instancia se respetaba este código no escrito del 10%, y hoy cuando los valores nominales han crecido, tal vez eso, sin que baje la cantidad de clientes, baja al 7 o al 5% y a esa persona le bajó tal vez una cuarta parte de su salario con el nivel de inflación que hay. Lo mismo con, no sé, mujeres yendo a la peluquería que van una vez cada 2 meses en lugar de una vez por mes. Digo, pequeñas cosas de la economía cotidiana que como cuentagotas van generando que se retraiga el poder adquisitivo en esos sectores que no tienen una paritaria que cierra el sindicato a más 30 como pasa en los sectores formales. Y por otro lado, todavía falta, que seguramente va a venir en breve, la indexación de la asignación universal por hijo, que es algo que pega muy fuerte en el piso de la pirámide, ¿no? En quienes hoy están bajo línea de la pobreza. Entonces te diría que en esa combinatoria, hoy los sectores que más están sufriendo la retracción son los sectores más populares. No necesariamente esto implica que hayan perdido su vínculo con el gobierno, sí está no tan sólido como en épocas anteriores, pero de todas maneras sienten que hay medidas del gobierno que los cuidan y que los defienden, ¿no? Entre ellas ni que hablar la asignación universal por hijo, pero también algunas otras que tienen que ver con el control de precios o con el programa de precios cuidados y demás. ¿Y en qué bienes registrás que las clases populares dejan de consumir en este momento? Mira, los datos que han aparecido muy fuerte ahí, uno es de una consultora que es Kantar World Panel, es una caída del 5% en el primer bimestre en la venta de alimentos y bebidas en los sectores más populares de la población. Sí, consumo esencial. Consumo esencial, pensá que estos sectores destinan entre el 50 y el 70% de su ingreso a esos bienes, con lo cual quiere decir que han tenido una retracción importante en lo que para ellos es básicamente lo que consumen, ¿no? Esto naturalmente tiene que impactar en los índices de pobreza e indigencia, ¿verdad? Y esto... ¿Cuándo se va a poder medir eso? En realidad, la pobreza e indigencia se puede medir hoy. Ahí está el tema de lo que las reformas que se han hecho en las mediciones del INDEC. Y bueno, son valores que hoy todavía no son públicos. Yo no creo, por lo que hemos venido analizando, que pueda hablarse de niveles extremos como los que se han mencionado de pobreza del 30% o similares. Tampoco creo que la pobreza sea como lo que decía antes el INDEC, del 5%. Sí. Me parece que el número está mucho más cerca de entre el 18 y el 20%, que es lo que inclusive miden las organizaciones sindicales, que esos dos extremos que se veían recién. De todas maneras, 1 de cada 5 argentinos bajo línea de pobreza sigue siendo una asignatura pendiente muy importante, del mismo modo que la fragmentación estructural que ha quedado en la pirámide social de la Argentina. La Argentina tiene hoy 30 veces de brecha entre el techo de la pirámide y el extremo inferior de la pirámide. Entonces, para el gobierno que venga, para lo que queda, esa pirámide ha mejorado básicamente por la caída del desempleo. Dato? Tiene 30 veces de brecha. Entre el vértice y la base. Entre el vértice y la base. Pensá que el nivel socioeconómico más alto tiene un ingreso familiar mensual de 66.000 pesos antes de este incremento salarial de este año, hasta el año pasado, y el ingreso más bajo, estamos hablando de cerca de 2.500 pesos. ¿Cuál es ese registro en los países desarrollados? Mirá, la Argentina tiene hoy, el indicador parámetro mundial es el coeficiente de Gini, ese coeficiente va entre 0 y 1, Argentina tiene 0,46 de inequidad en la distribución del ingreso. En los países desarrollados equitativos, que básicamente se da en países como Canadá o los países nórdicos, Dinamarca, Finlandia, etcétera, ese valor es de 0,25, 0,30. Es lo que supo tener la Argentina en mediados de los 70, cuando era una sociedad donde más del 70% de la población era de clase media. La sociedad del 50-50. La sociedad del 50-50. La Argentina llegó a tener un coeficiente Gini de 0,55 parecido a Brasil en el 2002. O sea, ha mejorado en el último tiempo, pero si vos tomás desde el 93 hasta hoy, estás prácticamente igual.
Cuanto más cercano a uno, peor. Cuanto más cercano a uno, peor es la inequidad. Entonces lo que ves es que la Argentina mejoró en la última década, obviamente, sobre todo porque redujo mucho el desempleo, pero en los últimos 20 años es tan inequitativa como era antes. O sea, no ha mejorado la distribución del ingreso de este país en 2 décadas. Este es el enorme desafío que viene para el país del futuro. Si se regresa, ¿no?, a los 90, de alguna forma, el escenario social. El escenario social mejora contra el 2001-2002, pero todavía tiene los desafíos que tenía el escenario social de los 90, con lo que implica tener 20 años de fragmentación social en el cuerpo de esta sociedad, una cicatriz, claro, que muchos dicen una cicatriz queloide, ¿no? De esas que nunca terminan de cicatrizar del todo. Y pese a ello, hubo un boom de consumo en Argentina en los últimos años, pese a esa fragmentación cada vez mayor. Claro, Ezequiel, hay algo que también hay que entender con respecto a la retracción de 2014, que es desde dónde se cae, ¿no? Cuando uno plantea que este año la venta de autos puede caer 25% en el año, supongamos como proyección, si eso fuera así estarías vendiendo igual 700.000 autos. Claro. Es decir, tenés un mercado dinámico y atractivo y potente, pero entre 955.000 que vendiste el año pasado y 700.000 de este año, tenés el problema de Guido Guidi. Digo, claro, hay una parte de la cadena de valor que sufre, por más que vos sigas teniendo una industria atractiva y que hace 3 años festejaba ese valor como un récord. Bueno, pero vos tenés una infraestructura para vender 1 millón de autos. Claro. ¿Qué haces con los 300.000 que te faltan? Claro. Te quería preguntar por el comportamiento en relación al consumo. En los últimos años, sobre todo en los últimos 2 o 3 años, es una cosa algo distorsiva. El gobierno estimulaba la idea del ahorro por la vía del consumo. Eso yo lo considero distorsivo, tal vez es una ignorancia mía. ¿Cómo se lo tiene que tomar y cómo lo tomó la sociedad argentina? Mira, yo te diría que el gobierno lo que hizo fue estimular el consumo. Lo ha dicho la propia Presidenta de la Nación, lo dicen los ministros, lo decía ayer mismo por la noche el ministro Randazzo. Este es un gobierno que ha cuidado el mercado interno, que ha propiciado la recuperación del poder adquisitivo. Ahora, lo que la gente, cuando empieza a notar fuertemente la inflación, que es a partir del 2012, cuando se dan esos 3 meses donde se queda con precios nuevos y sueldos viejos en el reacomodamiento sindical, lo que la gente hizo fue empezar a darse cuenta que la inflación le comía el poder adquisitivo y entonces, no teniendo escasez de alternativas de ahorro, porque el plazo fijo pagaba 14 o 15%, contra una inflación de 25, evidentemente no cerraba, el dólar había entrado en el cepo, y entonces la gente dijo, ahorramos consumiendo, y compraban televisores, compraban autos, compraban motos, productos que el año pasado explotaron en ventas, ¿no? Récord de venta de autos, de motos, de tecnología, de computadoras, de tabletas, etc. Eso empezó a cambiar este año. Yo creo que la gente este año está empezando a ahorrar ahorrando. ¿Por qué? Porque tiene más incertidumbre, porque hay temor a perder la posibilidad del ingreso o a perder el empleo o a perder aunque sea una parte de sus ingresos, y vuelve a tener además opción, porque hay un plazo fijo que te paga 28 o 30%, 25%, no sé lo que fuera, por lo menos está mucho más cerca de la inflación y es un elemento de los clásicos donde los argentinos ahorran. Ya pensar en ahorro en acciones o en bonos son cosas mucho más sofisticadas que no llegan al grueso de la población, ¿no? Bueno, un último minuto tenemos. ¿El argentino es un sujeto consumista o es un sujeto que ahorra? ¿Cuál es la tendencia que tiene histórica? No, históricamente el argentino es un sujeto consumista, básicamente ¿es bueno porque... o es malo eso? En realidad ningún extremo es bueno en la vida, pero... ¿Es un extremo entonces? Yo digo que hay que distinguir consumo de consumismo, ¿no? El consumo, por supuesto, que mueve el 70% de la economía mundial, con lo cual es algo muy positivo. Ahora, y si no hubiera consumo no habría empleo, no habría producción, etc. Cuando se tiran contra el consumo se están tirando contra la lógica de la economía del siglo XXI y siglo XX. Ahora, el consumismo, sin pensar en el largo plazo, puede llevarte a cuestiones complejas cuando hay un proceso de retracción. Me parece que el desafío que tiene la Argentina a futuro es poder volver a pensarse a largo plazo, y esta agenda se instala de arriba para abajo, la tiene que instalar primero que nada la política, romper con la idea de la ciclocrisis, de que este país cada 10 años explota. Entonces, cuando va bien, pasémosla bien, pues total ya la vamos a pasar mal. Y esa es la lógica que hace que los argentinos, cuando tienen un peso en el bolsillo, lo traten de gastar. Antes de irnos, presentamos el libro que está, la verdad que no lo leímos porque todavía no salió. Está saliendo estos días. Se llama Argenchip, que es de Guillermo Oliveto, y propone cómo somos y cómo pensamos los argentinos, justamente hablando de estas cuestiones. Hablando de todo esto. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. Al contrario. Le vamos a pedir al señor director que nos lleve al último tramo del programa, que es la anatomía de un instante. Ahí vamos.
Ese es Carlos Mujica, el sacerdote peronista, miembro del movimiento de sacerdotes por el tercer mundo. Fue recordado este fin de semana porque se cumplieron 40 años del asesinato en una parroquia de Mataderos. Se reabrió, como ocurre en general en estas efemérides, se reabrió la discusión sobre quiénes fueron los asesinos de Mujica, si fue la AAA y José López Rega, para quien él curiosamente era asesor en el Ministerio de Bienestar Social, o si fueron los montoneros, una hipótesis más inquietante y que está teniendo en los últimos tiempos algunos seguidores. El cura Mujica fue recordado por la presidenta el sábado en un acto en Barrio Norte. Así es. Y después siguió la polémica de tuiteando el mismo sábado a la noche, Cristina, Sí, ¿no? la presidenta aprovechó ese acto para responder a un documento bastante severo del episcopado que hablaba de la violencia en Argentina. Los obispos hablaban de la violencia social, de la violencia vinculada al delito. La presidenta le respondió recordando lo que fue el escenario de violencia política a lo largo de la segunda mitad del siglo XX. Hablaban idiomas distintos, pero fundamentalmente lo que la presidenta buscó era generar una especie de enfrentamiento o de diferencia entre el episcopado nacional y el Papa Francisco, quien se transformó en su aliado impensado, ¿no? Sí, totalmente, así es. Bueno, nos vamos con el recuerdo de Mujica, un hombre que no tiene detractores prácticamente en la política argentina, y nos vemos la semana que viene.